Buenas noches, esta es la actividad 14 para la materia de electrónica de potencia para el docente José Ángel Mejía Domínguez y somos el equipo conformado por Torres González Jorge Eduardo, Hernández Riguera Diego Levi Daniel y Daniel Martín Mejía Ordaz, su servidor. Y este es un inversor con carga resistiva. Y la idea de este inversor es transformar nuestra corriente continua en corriente alterna, como su nombre lo dice. Por eso de este lado en la parte de abajo, tuvimos un pequeño problema a la hora de poder ejecutar la simulación. Tuvimos que bajar el voltaje de la fuente a 50 volts, a pesar de que en el problema decía que deberían ser 200 volts, debido a que diferentes componentes necesarios para lograr hacer nuestro circuito, como por ejemplo los capacitores y los diodos, sus propias librerías en el simulador tienen un límite de voltaje y de potencia, y después de eso no funcionan, por lo que es un circuito idéntico al que se muestra en el libro, con la única diferencia de que el voltaje de corriente continua de suministro o supply está en 50 volts, y nuestro voltaje de control de este lado también lo tenemos, son dos fuentes de corriente de 15 volts. Como podemos ver de este lado, en nuestra fuente de 50 volts tenemos un power flag que está conectado al lado del source del MOSFET. Como aquí se puede ver, este power flag viene de la fuente de 50 volts en ambos casos. Como se puede ver aquí y acá abajo. En, en el lado de la conmutación o en el lado del control tenemos conectado nuestro IRL 44Z, que nos va a ayudar a manejar nuestros MOSFETs para obtener la modificación o la conversión que queremos de corriente continua a corriente directa. Como podemos ver, en el lado de la conmutación o del control del MOSFET tenemos un capacitor que en capítulos pasados del libro vimos que era para mantener al nivel adecuado de corriente en la entrada, para que así la conmutación pueda hacerse de forma eficiente. Si ese capacitor no estuviera, caería la eficiencia del MOSFET o el tiempo de conmutación o el tiempo encendido, puesto que la corriente necesaria no logra suministrarse con este IRL. Y como podemos ver de este lado, para el drive de este IRL tenemos dos fuentes extras de onda cuadrada o de pulsos, de 15 volts con un tiempo de ascenso de 0 volts, un tiempo encendido de 4.6 microsegundos. Y para agregar los diferentes componentes en nuestro diagrama, vamos a la biblioteca que tiene, al botón que tiene un amplificador operacional, y le hacemos clic en la hoja en blanco. Ahí se nos va a mostrar esta lista. Y por ejemplo aquí tenemos el símbolo del resistor, que es idéntico al que tenemos de este lado. Y es muy importante usar a pesar de que hay distintos símbolos de resistencia. Por ejemplo, si buscamos R de resistor, nos va a salir pero es necesario usar el americano para que las simulaciones corran de manera correcta, puesto que el simulador está ajustado a estos parámetros, a estos componentes. Por ejemplo, no podemos usar un capacitor que en este caso, como queríamos, nos hubiera dado una corriente más alta, porque esos no están listos para correr en el simulador, puesto que la biblioteca del IRL 44Z no venía en CONKICAD, por lo que se tuvo que descargar de la página de Infineon.com. El MOSFET lo buscamos como Q-N MOS. Aquí está el MOSFET. Como podemos ver, nos muestra el número de pines, el 1, 2, 3, y nos dice que son Drain, Source y Gate. Como podemos ver, aquí hay diferentes modelos para diferentes valores. Y para correr la simulación de este circuito, vamos a herramientas, simulador, y previamente en nuestra hoja podemos escribir cuáles son los parámetros con los que vamos a correr nuestra simulación. En este caso elegimos un paso de tiempo de
bueno, una frecuencia de datos, de toma de datos de 1 microsegundos en un tiempo total de 50 microsegundos y con un tiempo inicial de 0 en el modo de transitorio. Entonces vamos al simulador y directamente clicamos en ejecutar la simulación. Como tenemos muchos componentes conectados al mismo tiempo, se puede tomar un par de minutos. Si quisiéramos hacer que la simulación se hiciera más rápida, podríamos acortar el tiempo final para reducir el número de datos que tiene que obtener el simulador o hacer más grande el step time, que también reduciría el tiempo con el que se lleva a cabo la simulación. Sin embargo, para tener una línea definida, elegimos tomar un paso tan pequeño. Ya nos dice que el número de puntos trazados es de 1817 y vamos al botón de añadir señales y nuestra resistencia de carga, uy, se trabó, era el IR, creo que 9. Ah, el IR1 creo. No, lo checamos de este lado, oh, ya sí está bien. Sí, es el IR9. Esta no es. Podemos quitar la señal que añadimos dando doble clic sobre ella y buscamos la intensidad en la resistencia 9. Aquí está. Como podemos ver, originalmente, bueno, como sabemos, nuestra fuente original era de corriente directa. Sin embargo, al aprovechar el cambio de corriente que podemos obtener en el IRL o de polaridad, podemos hacer que su polaridad sea negativa. Como podemos ver, aquí está el 0. Lo voy a hacer un poco más grande. Me voy a alejar. De este lado tenemos el 0, que es esta línea que se ve aquí. Y también tenemos voltaje a pulsos del lado de abajo y del lado de arriba. Para que nuestra corriente sea trifásica, simplemente tenemos que agregar otro conmutador y van a estar haciendo esto desfasadamente. Si tenemos uno haciendo esto y como podemos ver, el tiempo de intervalo de estos es más o menos de 6 microsegundos. Estos 6 microsegundos estaríamos obteniendo corriente directa o corriente positiva de este lado. Y para cuando nuestro siguiente conmutador estuviera en estado apagado, nuestro siguiente conmutador estaría de este lado arriba, completando así entre los tres todo el espacio que hay entre este y este. Y como último parámetro vamos a variar la resistencia R9, que es de 40 volts. Como podemos ver, después de haber apretado el botón ajustar y luego haber seleccionado nuestra resistencia, nos aparece de este lado abajo una escala en la que está en 40 y lo más abajo 20. Si nosotros arreglamos esta flechita hasta abajo, llegaría a 20, y si la arrastramos hasta arriba, nuestra resistencia valdría 80. Por lo tanto, vamos a subirla un poco para apreciar cómo cambia la gráfica. Aquí está alcanzando un máximo de 1.22 amperes más o menos. Y después de que vuelva a correr la simulación, vamos a obtener otra corriente diferente. Como se puede apreciar de este lado, el valor que tomó nuestra simulación para correr la gráfica es de 64.4 ohms. Y si quisiéramos hacerla más grande, podríamos, por ejemplo, aquí cambiar este 80 por un
200. Entonces podríamos agrandar aún más la escala en la que nosotros movemos nuestro cursor. Como podemos ver, al cambiar nuestra resistencia desde el valor anterior, ahora tenemos unos picos de corriente en los 810 miliamperes, mucho más bajo que el que teníamos anteriormente, puesto que la resistencia aumenta. Y bueno, eso sería todo. Eh, Vuelvo a mostrar nuestro circuito de inversor usando el MOSFET NWDS-DGS, el circuito integrado IRL44Z, y los demás elementos fueron tomados de la librería de KiCad, así como también las fuentes, y eso sería todo.